Llegó a la presidencia de la patronal convencido de que se podía hacer más por la región de Murcia y por su tejido empresarial. Ya advirtió entonces que para conseguirlo el empresariado tenía que estar unido y mantenerse firme en la defensa de sus intereses. De talla menuda pero de fuerte carácter, nuestro invitado no tiene problemas en decir bien alto lo que piensa, guste o no guste al receptor o receptores de su mensaje. En los últimos días hay quien le ha pedido que deje las injerencias en la vida política. En este programa siempre le pedimos que se exprese libre y sin tapujos. Hoy visita el plató de Trivium el presidente de la patronal, José María Albarracín. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Saludos, muy buenas noches amigos, bienvenidos un martes más a Trivium. Hoy nos vamos a emplear a fondo con el mundo de la empresa, aunque también vamos a tratar temas de actualidad con nuestro invitado. Saludos a mis compañeras Esther y Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y como les decía, voy a presentarles a quien va a compartir con nosotras unos minutos. Tenemos al otro lado de la mesa al presidente de la patronal CROEN, José María Albarracín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es uno de nuestros invitados estrella, podríamos decir. Nos gusta invitarle porque siempre nos habla con total sinceridad y sin tapujos de las cosas que piensa de la región y del mundo empresarial, que realmente es el motor de nuestra economía. Nos ha traído un regalo, nos ha traído un boli de su empresa con una bandera de España, así que nos lo ha puesto para que la primera pregunta sea, después de esta declaración de intenciones, cómo está viendo desde el mundo empresarial el tema de la independencia de Cataluña, este acto que se vivió ayer en el Parlamento y el desafío que están proponiendo al resto de España. Bueno, pues lo primero, que para mí es un placer siempre estar en este programa y compartir, en este caso ya mesa con vosotras, y vendré cada vez que así lo creáis oportuno. Ese bolo es significativo, primero porque somos una empresa exportadora y por lo tanto llevamos los productos españoles, los productos de la región de Murcia a prácticamente los 5 continentes. Y ahora pues efectivamente viene a colación porque tanto que en algunas ocasiones rechazamos el exhibir la bandera de España, que yo creo que es un orgullo o debería de ser un orgullo para todos los españoles, pues nosotros intentamos transmitir a través de ello que nos sentimos murcianos, españoles y que por lo tanto es bonito exhibirla y bonito llevarla por todo el mundo. Creo que están estudiando los presupuestos generales del Estado, hablando del tema de Cataluña, y además usted conoce a esa parte empresarial de Barcelona, de Cataluña. ¿Cómo están viviendo ellos este órdago y qué es lo que le transmiten? Bueno, yo tengo la suerte de tener una muy buena relación con el presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, Joaquín Gay de Montellà, con el cual además comparto sillón en la comisión ejecutiva de la COE, y lógicamente él muestra la enorme preocupación que existe en el empresariado catalán, pero yo diría que no solamente en el catalán, sino en el empresariado en general del conjunto de España. Allí se está viviendo un momento delicado, un momento complejo, un momento donde prácticamente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Hay quien dice que esto al final se quedará en nada, hay quien dice que esto al final se puede llegar a un extremo en el cual no tenga marcha atrás, pero la realidad es que como el tejido productivo llegue al punto en el que tenga que tomar una decisión y esa decisión sea no continuar allí, pues va a ser algo que evidentemente para Cataluña no va a ser bueno y para España tampoco lo va a ser. Uno podría decidir la movilidad geográfica y trasladarse a Madrid o a Murcia o a otra comunidad de España, pero ahí quien perdería única y exclusivamente sería Cataluña y los catalanes. Yo todavía hoy creo que se apela, y desde luego yo me sumo a ello, a la unidad de España, que se dialogue, se hable, se intente consensuar al máximo, pero que para nada vayan por ese camino que no tiene recorrido alguno desde el punto de vista legal. Y cuando uno quiere traspasar la barrera de lo legal, pues se convierte en una persona que no respeta los derechos mínimos básicos que establece la propia Constitución. Por tanto, desde ese momento no tiene no merece ningún respeto por parte de nadie. Pero, ¿qué repercusión tendría para el tejido empresarial murciano de llevarse a cabo esa declaración de independencia que
o sea, de llegarse a término, ¿no?, esa declaración de independencia que vimos ayer en el Parlamento catalán? Hombre, ¿se consideraría exportar a Cataluña? Pues no lo sé. Es decir, si fuera un país independiente, evidentemente sería exportar a Cataluña. Quizá con una moneda diferente también. Claro, con una moneda diferente. Yo prefiero seguir diciendo que vendemos en Cataluña, que tenemos muy buenos clientes en Cataluña y que tenemos un gran consumo en Cataluña, sobre todo el sector agroalimentario. Por lo tanto, yo creo que el tejido empresarial, el tejido productivo de la región no sufriría tanto como sufriría el propio catalán, pues que esto se daría la vuelta completamente a la tortilla y se convertiría en un Estado no reconocido por la Unión Europea y por lo tanto sujeto a una serie de cambios legislativos tan enormes que implicarían, entre otras cosas, pues impuestos de importación, declaración de DUA, de DUE, etcétera, etcétera. Yo francamente quiero pensar hasta el final que eso no va a suceder porque entramos en un camino en el que ni siquiera uno se lo puede imaginar todavía. Yo no veo una España sin Cataluña y no veo una Cataluña sin España, ni mucho menos. Vamos a intentar apostar por ello, aunque hay que reconocer que este reto que ayer se produjo es un reto complicado, complejo, duro y que va a llevar con ello unas reacciones que tiene que tomar el Gobierno hoy, mejor que mañana, porque de lo contrario se le daría un margen a ese secesionista, a aquellos que así lo quieren, de incalculables consecuencias. Bueno, estamos ya a la espera de lo que ocurra finalmente mañana con ese Consejo de Ministros extraordinario que ha convocado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo cierto es que estamos con unas elecciones generales en el horizonte, estamos terminando el año, es época también de hacer balances, lo estamos escuchando en los últimos meses y desde la CROEM, en el ámbito concreto de la región de Murcia, ustedes han hecho una estimación de cómo va a ser el final de año aquí en nuestra comunidad. Hablan de un crecimiento económico del 3,5%, eso está por encima de la media nacional, ¿no?, de lo que se espera en el resto de España. ¿Este dato a qué se debe y en qué se han basado ustedes para elaborarlo? Bueno, nosotros lo hacemos en base a los estudios económicos permanentes que hacemos de forma trimestral a través del boletín de coyuntura, que por cierto, el tercero lo presentaremos ahora en unos días, yo creo que posiblemente la semana que viene, y sobre todo en los estudios económicos que presentan los grandes institutos de reconocidísimo prestigio, ¿no?, como puede ser el banco, el BBVA, el Fondo Monetario Internacional, incluso la propia Comisión Europea, pero recientemente es que lo ratifica también FUNCAS. Yo creo que, en fin, que hay una solidez suficientemente solvente para pensar que superamos ampliamente la barrera del 3% y que ese 3,4, 3,5 al que yo hacía alusión el otro día, es como objetivo el conseguirlo. Fíjese que vamos a estar luchando solamente con dos comunidades autónomas en España que podrían superarnos, que es la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de La Rioja. Crecer un 3,5, crecer un 3,3% no es significativo siempre y cuando se consolide que la barrera del 3 se supera y que por lo tanto va a ser un crecimiento importantísimo de cara al futuro. Hay algo, sin embargo, preocupante y que también hay que decirlo, es que la previsión que se puede tener ahora mismo para el año 2016 pues no es tan buena como se podía esperar y ya hay un ligero retroceso en las expectativas. Se hablaba también de poder estar en torno al 3%, no superarlo, y se ha reducido 0,5 puntos porcentuales, algo que, en fin, que empieza a preocupar porque, fundamentalmente por una razón, y es porque nos preocupa muchísimo el paro. Y con un crecimiento del 3% o incluso superior, la tasa de paro debería haber decrecido todavía más, ¿no? Entonces hay algo que ahí no casa. Hace muchos años, recordarán ustedes, que creciendo al 1,5%, la creación neta de empleo era muy superior a la que hay ahora. Entonces los grandes economistas todavía se preguntan por qué, creciendo prácticamente más del doble de lo que se necesitaría para generar empleo neto a un nivel mayor, no ha sucedido. Es algo en lo que, lógicamente, seguimos trabajando y seguimos viendo dónde se puede estar fallando y el por qué ese empleo fundamentalmente estable, que es el que buscamos, no se genera al nivel que nos gustaría que se generara. Dicen los expertos que nuestra economía, la española, es pendular, que tiende un poco a los extremos y que lo bueno que tenemos es que reacciona bien a los estímulos, o sea que en épocas de recesión, en otras recesiones que hemos tenido, cuando salimos muy fuerte, ¿no? Pero imagino que ya después de distintos periodos en los que esto ha ocurrido, hay que tomar nota para cuando tengamos esa reacción, consolidarla en el tiempo. ¿Cree que aquí en la región de Murcia nuestra recuperación es sólida, que se están dando los pasos o deberían de sentarse ciertas bases para que si crecemos lo hagamos y nos mantengamos?
Le voy a decir dos cosas. Una, desde el punto de vista empresarial, puramente empresarial, los empresarios han dado un paso enorme en cuanto a innovación y tecnología. Hemos dado un paso para solidificar que ese crecimiento permanezca en el tiempo y que sea un ciclo largo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de inversiones, a través de formación, a través de mejoras en los sistemas productivos, a través de la enorme subida o tirón que hemos tenido en la exportación, que como saben hemos batido el récord absoluto en el año 2014 y se espera que muy posiblemente vuelva a suceder en el año 2015. Y luego, por otra parte, le toca el trabajo hacerlo a la Administración. La Administración no tiene más remedio que trabajar definitivamente en esa reducción que en tantas ocasiones hemos pedido y hemos puesto más de 200 medidas para que eso se produzca. La reducción de la Administración, la simplificación de los trámites administrativos es algo que nos toca a nosotros proponer, pero que les toca a ellos hacer. Esta misma semana, reunido con el consejero de Desarrollo Económico, le planteábamos una serie de medidas extraordinarias para aplicación inmediata que ha tomado en consideración y que yo espero que en próximos días podamos ponerlas en marcha de forma seria y directa. Los empresarios, le voy a decir una cosa, no tendemos a deslocalizarnos. Ya sabe perfectamente que casi el 85% del tejido empresarial de la región de Murcia, muy similar al del conjunto de España, es empresa familiar, y empresa familiar que no tiende a deslocalizarse bajo ningún punto de vista porque quiere quedarse en su tierra. Son muchas y las raíces que tienen aquí sólidas y solidificadas. Y por otra parte, pues son ya generaciones, por ejemplo, en mi propio caso, las que han pasado por la dirección y el mantenimiento de la empresa. Entonces, si tenemos un empresariado que quiere quedarse, que quiere mantenerse y quiere mejorar permanentemente, que quiere seguir aquí, yo creo que ahora la parcela que le toca corresponder a la Administración es precisamente simplificar las cosas para que esas empresas no tengan los problemas que están encontrando ahora mismo. Claro, pero para apuntalar esa recuperación económica de la que estamos hablando, si nos centramos solamente en los sectores empresariales, por así decirlo, en la región de Murcia siempre nos hemos caracterizado pues, por tirar mucho, agarrarnos mucho, ¿no?, a la agricultura, al turismo. Se habla también de la reindustrialización, ¿no?, de buscar esos nuevos huecos, esos nuevos sectores en los que afianzar esa recuperación económica. ¿Ustedes están viendo que se está haciendo algo por parte de las administraciones en ese sentido? Mire, el consejero, tengo que referirme a él en más de una ocasión porque como tiene una superconsejería, pues tiene muchísimas dependencias de las cuales nosotros también tenemos que estar en ellas. Volvíamos a reunirnos en ese caso para hablar del tema de reindustrialización. Nosotros creemos en la reindustrialización, creemos que los empresarios fundamentalmente apuestan por ella y esta famosa reindustrialización 4.0 que se presentaba recientemente, pues quizá con algunos ajustes, algunos matices, puede ser un documento muy válido para acometer de lo que estamos hablando, reindustrializar. No habrá crecimiento, nunca habrá un crecimiento sólido, absoluto, si no hay una industria fuerte y competitiva. Por lo tanto, si tenemos la suerte de tener un sector agroalimentario potente, que crece, que exporta, tenemos un turismo que crece, que trae cada vez más a más gente de fuera, con algunos matices, porque hay que apostar mucho más por él. Tenemos un sector servicios que está también en un nivel altísimo y bueno, si consiguiéramos completarlo con la industria, seríamos una comunidad autónoma prácticamente infranqueable. Infranqueable, que no es un adjetivo baladí. ¿Hay optimismo ahora mismo, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo, entre los empresarios? ¿Hay confianza y optimismo para seguir creciendo? Yo diría que hay más confianza que optimismo, es decir, quizás las dos cosas puedan ir juntas en un momento determinado, pero sí que es cierto que el nivel de confianza en el empresario ha crecido y ha crecido de una forma significativa. Hace poco también se publicaba una encuesta por parte de la Cámara de Comercio en la que decía que había subido prácticamente 5,5 puntos porcentuales, creo recordar, y es cierto, yo que tengo la ocasión y la oportunidad, mañana mismo volverá a suceder, de mantener encuentros puntuales con empresarios de todos los segmentos y de todas las categorías, grandes empresas, medianas, pequeñas, pymes, micropymes e incluso autónomos, pues en estos encuentros, aparte de aprender mucho, se palpa cómo va su actividad, cómo va su sector, también cómo va su propia empresa, y sobre todo qué confianza y qué expectativas tienen de cara al futuro. Yo en líneas generales le diría que hay una confianza plena en la región, hay una confianza plena en el empresariado de la región y también en el conjunto de la sociedad.
José María, siempre que hablamos de inversiones nos referimos al sector privado, pero no hay que olvidar también las inversiones que puede hacer la Administración y lo que puede hacer el Gobierno por apoyar la economía. ¿Cómo está viendo el Gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez? Bueno, mire, alguna vez si dice alguien, si digo una cosa, se interpreta de otra y viceversa, ¿no? No, pero yo digo siempre lo que pienso. Es decir, yo dije desde el primer día que es una persona que con sus defectos y sus virtudes destaca algo por encima de todo y es un gran trabajador. Una persona que me consta que se levanta muy temprano, tiene una capacidad de trabajo enorme, no tiene horario y eso es bueno porque se mueve por la región como pez en el agua, pero es que al mismo tiempo se está moviendo y teniendo conexiones en Madrid que hacía muchísimos años que no las teníamos. Desgraciadamente todavía a fecha de hoy nosotros tenemos que estar conexionados con Madrid, tenemos que tener la apertura de todos los ministerios para poder mantener conversaciones, negociaciones y plantear mejoras en todos los términos y yo creo que está realizando una buena labor donde yo particularmente, desde luego, le ayudaré en cada cosa que pueda. Fíjese que la figura del presidente no tiene que estar identificada en cada momento por quien la representa, sino que la figura del presidente debe ser la figura del presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia y todos deberíamos de estar apoyándole y arropándole para conseguir los mejores objetivos y por lo tanto los mejores éxitos para la región. Yo en ese sentido creo que estos 100 días que acaban de pasar se le pueden calificar de buenos, pero también hay que mandarle un mensaje claro, hay que decirle no nos podemos dormir. No nos podemos dormir en los laureles porque Murcia necesita mucho seguir trabajando duro y seguir trabajando fundamentalmente en Madrid y con Madrid. Y de ello va a depender muchas de las inversiones que se puedan producir y que se deben de producir en la región en el futuro. ¿Y qué piensa del bloqueo político que está sufriendo? Yo lo dije el otro día muy claro y lo vuelvo a repetir. Yo creo que es muy complicado gobernar así, en algunos momentos incluso puede ser hasta ingobernable esta comunidad autónoma. Y yo apelaba a la Confederación Regional en un comunicado que hacíamos al sentido común y sobre todo a la altura de mira del conjunto de los partidos políticos sin excluir a ninguno, ni al propio Partido Popular como es lógico, para que se dieran cuenta que la paralización, ralentización e incluso prórroga de unos presupuestos generales para el año que viene pues no es bueno entre otras razones porque habría partidas que se han ido introduciendo en los últimos meses, en las últimas semanas, que podrían quedar fuera. Le voy a dar un ejemplo. Sabe que después de una dura lucha entre las universidades se ha conseguido pactar la línea de financiación para los próximos años. Pues eso quedaría en el alero, por ejemplo, pero es que la paga extra a los funcionarios también quedaría en el alero. Las inversiones que corresponden hacer a la comunidad autónoma en materia de infraestructuras, concretamente con la llegada de la alta velocidad, quedaría en el alero. En fin, prorrogar los presupuestos sería una catástrofe. Yo no he dicho eso, yo he dicho que apelo, y desde luego lo vuelvo a repetir, y así se lo he transmitido a todos los líderes de los partidos políticos de la oposición y también al del propio Partido Popular, a que sean conscientes de que la región necesita más que nunca de la unidad, de la unión, para que esos presupuestos salgan adelante. Y fíjese que entonces estábamos hablando de techo de gasto, que es lo importante en este momento. Luego el presupuesto se puede discutir hasta el céntimo, se puede cambiar, se puede apelar a mejorar aquí o se puede mejorar allá, pero aprobar el techo de gasto, que desgraciadamente no podemos ir mucho más allá del que se establecía y del que se proponía, pues ciertamente requiere que seamos todos responsables. Hablaba usted de esa unidad que no estamos viendo en estos momentos aquí en la región de Murcia. ¿Usted cree que es más por motivos políticos, que pesan más los motivos políticos que el interés general de los propios ciudadanos de la región? Indiscutiblemente hay muchísimos momentos en los que la percepción es clara y diáfana, y la ha descrito muy bien. Prevalece el partido político, prevalece la idea del partido político y por lo tanto los intereses políticos por encima de los derechos de la región. Yo creo que en algunos momentos claramente sí. Y fíjese, porque yo siempre pongo ejemplos concretos, es decir, pedir o decir que no apruebo un techo de gasto o no apoyo el aprobar un techo de gasto porque quiero que se cumpla el artículo 1 del documento que he firmado con el partido para la gobernabilidad, a mí me parece perfectamente lícito, pero no lo sujete usted a algo tan importante como es el desarrollo de la región, desarrollo económico de la región, desarrollo económico que tiene que crear riqueza y empleo. Claro, si usted se pone en esa situación, lógicamente
vamos mal encaminados. Claro, ¿Usted cree que, Marta. ¿Usted cree que la alcaldesa de Torre Pacheco debería haber dimitido? Yo le digo lo que yo haría si hubiera estado en esa situación o si estuviera en esa situación, además lo he dicho en diferentes momentos. Yo, si fuese imputado en algún momento, me iría a mi casa, pero por decencia, no por otra cosa. Claro, lo que quería comentar es que esta situación que se ha generado en la Asamblea con el techo de gasto en esta nueva etapa política que se abrió después de las últimas elecciones autonómicas con 4 grupos parlamentarios en la Asamblea, quizá pueda sentar un precedente de ahora en adelante, quizá sea la muestra de lo que vamos a ver en los próximos 4 años. ¿Usted cree que la región de Murcia va a perder muchas buenas oportunidades precisamente por esas diferencias que hay en el ámbito político de nuestra Asamblea? Yo pienso que, hombre, no sé si serán muchas o serán pocas, pero en cualquiera de los casos serían algunas, y ya ser algunas pues no es bueno. Nosotros tenemos que procurar ayudar y colaborar para que todo aquello que se deba de realizar en la región en los próximos años, o sea, fíjese usted que ya llega incluso a ser cansino el tener que hablar de infraestructuras en esta región. O sea, es decir, yo ya me canso, y me canso yo y se cansa el más pintado. Es decir, ¿cómo es posible que en el siglo XXI y después de más de 15 años que se firmara el primer protocolo, año 2001, para la llegada de la alta velocidad, hay alta velocidad en el conjunto de Castilla-La Mancha, en todas las capitales? Hay alta velocidad en el conjunto de Andalucía, a excepción de Almería. Hay alta velocidad en la Comunidad Valenciana, hay alta velocidad prácticamente ya en la totalidad de Castilla y León. Si Murcia es la 7ª capital de España, ¿cómo es posible que Murcia capital, y por lo tanto la llegada a la capital vertebrara luego la región con Cartagena y Lorca, no tenga todavía alta velocidad? O sea, esto es algo realmente increíble. Entonces, si estamos ahora ya tan sumamente cerca de que la alta velocidad llegue, vamos a dejarla que llegue y vamos a dedicarnos a trabajar en otras cosas que sean más interesantes o tan interesantes como esta, pero una vez conseguida, que nos podamos seguir el camino y el trabajo en otras direcciones. Bueno, pues ya que he mencionado esa alta velocidad, aunque pensamos tratar este asunto un poquito más adelante, más avanzado del programa, pero bueno, ya que lo ha mencionado, ¿qué le parece el hecho de que se haya solicitado esa paralización de las obras a la llegada de la alta velocidad a Murcia? Y sobre todo, pues llama la atención que se hayan iniciado esas obras, no sé si se entiende también desde fuera, que se hayan podido iniciar esas obras sin contar con esa declaración de impacto ambiental, que es lo que parece que falta, ¿no? Bueno, nosotros hace un mes ahora, un poquito más, hicimos una manifestación a la cual se sumaban 23 colegios profesionales, las 3 cámaras de comercio de la región y, por supuesto, liderado por la propia Confederación Regional de Empresarios. Y decíamos lo que teníamos que decir, que queríamos que la alta velocidad llegara lo antes posible. No entrábamos en matizaciones si era bueno o era malo que lo hiciera de esta forma o lo hiciera de esta otra. Evidentemente nosotros queremos que se cumpla siempre la legalidad y eso por encima de todo, pero no somos quien tenemos que valorarla. Si ahora hay o no un impacto ambiental que necesita ser hecho una vez más o volver a ser hecho, aunque parece ser que ya existía y que cumplía perfectamente, hágase, pero no se paralice una obra que tenemos prácticamente entrando ya no solamente en la región, que ya la tenemos, sino entrando en la capital, y que veamos terminado algo que por lo que tantísimo hemos luchado, ¿no? Vuelvo a decirle que esto lo digo desde el máximo respeto que le tengo a la vía judicial, por supuesto, a cualquier tema jurídico, y que, por supuesto, si hubiese una denuncia, en este caso como la del fiscal, que un juez la tramitara y, por lo tanto, le diera validez, nosotros la acataremos como el primero. Pero, de momento, solamente hay una denuncia que va a ir vía contencioso administrativa y, por lo tanto, yo creo que en un plazo máximo de un mes o mes y medio puede estar solventada. Espero y deseo que sea positiva por el interés de la región. Bueno, el acuerdo al que se llegó también con las distintas administraciones y los distintos partidos políticos para desbloquear el tema del AVE antes de que llegara lo de la Fiscalía, ¿les contentó a los empresarios? ¿Era lo que más o menos esperaban? O sea, yo participé en una reunión en el Ministerio de Fomento en el mes de mayo, donde no pudo estar la ministra, pero sí que estuvo el secretario de Estado y sus 5 directores generales. Yo creo que desde entonces a la firma del acuerdo que finalmente se alcanzó, se dieron pasos importantísimos y los empresarios en su conjunto, ya sí quedó manifestado
en ese documento que hacía alusión antes, con los 23 colegios profesionales y con las cámaras de comercio, lo dábamos por bueno porque hoy día pensar que un soterramiento, el que todos queremos, es decir, a todos nos gusta, pues no se puede realizar de golpe. ¿Por qué? Porque económicamente es inviable. Entonces había un planteamiento de realizarlo en 3 o 4 fases. Nosotros lo dimos por bueno y nos aliamos no con el partido en el gobierno, no con el partido en el gobierno de la nación tampoco, sino con el documento que se había alcanzado en la lucha por la que la alta velocidad llegara cuanto antes. Y en eso nos quedamos. A partir de ahí son los políticos los que tienen que hablar, serán los fiscales los que tienen que hablar y serán posteriormente los jueces los que tienen que hablar. Pero ya es sintomático que la obra se siga realizando y que no la haya paralizado nadie. Si estamos hablando de infraestructuras, vamos a pasar, ya que hemos entrado en este capítulo al que usted dice que casi que le da pereza ya tener que seguir hablando de él, precisamente por esos retrasos, por esas necesidades que tiene la región de Murcia, que al fin y al cabo no terminan de ser resueltas. Decíamos que este AVE se está construyendo, se está a la espera, ¿no?, de lo que se pueda decir tras esa denuncia presentada por la Fiscalía, pero bueno, si hablamos del aeropuerto, seguimos con San Javier bajando en número de pasajeros, Alicante empujando fuerte y el aeropuerto de Corbera que sigue cerrado. Mire, el aeropuerto de Corbera, no sé si han tenido la oportunidad de ir a verlo, pero yo me gustaría... Nos han invitado varias veces, pero al final no llegamos al momento de que nos... Pues o sea, que si tiene enchufe, mira a ver. Yo me comprometo a invitarlas a las 3 para que vengan, porque luego merece mucho la pena verlo, ¿eh? Es un aeropuerto muy convencional, un aeropuerto muy bien dimensionado, un aeropuerto muy práctico, y un aeropuerto lo que da es una pena enorme salir de él y decir cómo es posible que esto no esté funcionando. Claro, eso tiene una historia larga, y yo desde luego en la parcela política, por supuesto, no voy a entrar, pero sí voy a entrar en la parcela real, en la parcela de ese interés colectivo y ese interés general que para la región significaría tener el aeropuerto abierto. Mire, AENA ha hecho una inversión de 700 millones de euros en el aeropuerto de Alicante. AENA va a defender esa inversión a capa y espada, en beneficio propio, porque para eso se invierte, es decir, yo invierto para tener posteriormente una rentabilidad y poder amortizar en el menor tiempo posible. El aeropuerto de San Javier, efectivamente, de capa caída no, cuesta abajo y sin frenos. Y tenemos la alternativa de este aeropuerto. Vamos a volcarnos, yo le garantizo a usted, y no le podré dar muchos más datos en el día de hoy, que vamos a trabajar muy duro en los próximos días y semanas para conseguir desbloquear algo que representa uno de los mayores intereses de la región, que es el aeropuerto, por el turismo que puede traer. Había ya, en el momento en el que se rompieron las negociaciones, ya había no solamente operadores interesados en poder explotar el aeropuerto, como era el caso de la propia Aeromur, empresa que por cierto estaba participada por algunos empresarios murcianos, sino que había ya líneas aéreas con compromisos serios de poder empezar a volar de forma inmediata, tan pronto se hubiera puesto en marcha. Incluso algunas de esas líneas estaban dispuestas a hacer aeropuerto base, aeropuerto de Murcia, Corbera Internacional. Si tenemos todo eso, en fin, y luego tenemos una serie de cosas negativas que nos cuesta un dinero mantener el aeropuerto cerrado diariamente y mensualmente y semanalmente, ¿por qué no somos capaces de coger todo eso, ponerlo encima de la mesa y decir, oye, nos cuesta esto, el aeropuerto sigue cerrado, si nos cuesta esto y sigue cerrado, vamos a intentar abrirlo de la forma más rápida posible, porque seguro que dejará de costarnos este dinero y además empieza a generar economía y riqueza y sobre todo empleo directo. Pero es que además nos vamos a traer a los turistas que podamos, es decir, ese aeropuerto tiene que ser un auténtico chorro de llegada de turistas que quieren venir a Murcia porque les gusta Murcia, porque les encanta Murcia y porque tenemos una serie de cosas que no tiene ninguna comunidad autónoma vecina. Y luego podemos también copiar un poco el ejemplo de Alicante. Fíjese Alicante, ya no solo con el aeropuerto, sino con la alta velocidad y los enlazos, el subidón que ha pegado, ya no solamente en los sectores estratégicos, sino en la propia ciudad y en la propia comunidad autónoma. ¿A qué esfuerzos se refiere en los próximos días? ¿Esfuerzos empresariales, políticos, económicos? ¿Alguna pistilla más? Vamos a hacer todo lo posible para desbloquear esa situación que yo creo que es una situación
en fin, que no corresponde a la Desde la realidad. CROE, Desde la refiere. CROE, sí, claro. Claro, pero es que el Gobierno siempre ha intentado mostrar esa imagen de tranquilidad, esa imagen de confianza. Me refiero, por ejemplo, al consejero de Fomento, Francisco Bernabel. Siempre ha defendido que hay unos nuevos plazos, que se va a intentar sacar a concurso ese aeropuerto, que hay nuevos plazos. Ellos transmiten ese mensaje como de calma, ¿no? Como que tienen la situación controlada. Entonces nos llama la atención que ahora venga usted esta noche y nos diga que ustedes van a trabajar para desbloquear esa situación. Mire, la línea que el consejero pone en marcha y que tiene toda la lógica es la línea puramente legal, es decir, es una cuestión que no quiere decir que la otra sea ilegal, ni mucho menos, cuidado, pero la que marca los plazos, pero claro, esos plazos son muy largos, y el pensar ahora que ese aeropuerto, que podía haber estado operativo hace un año, hace dos e incluso más, pero sobre todo y fundamentalmente hace un año o dos, ahora tenga que esperar otro año o dos pues entonces nos ponen alerta. Y nos ponen alerta de tal forma que yo creo que con un buen entendimiento y sobre todo con la definitiva idea de abrirlo, yo le garantizo que hay situaciones alternativas que se pueden poner en práctica. Hay margen de maniobra, entonces. Es que, claro, entiéndanos que insistamos porque... Hay margen de maniobra. ¿Usted cree que hay otras vías, aparte, además, o sea, diferentes, ¿no?, las que está marcando el Gobierno? El Gobierno está utilizando los plazos y la vía legal, la vía del nuevo concurso, etcétera, etcétera, que yo creo que es perfectamente legal y que posiblemente sea la que se tenga que hacer. Yo lo que discrepo es en los plazos, quizá, ¿no? Y por lo tanto pienso que podía estar operativo? Que puede haber algo por ese desbloqueo. El aeropuerto de Corbera, fíjense que ya tuvo todos los permisos. Sí. Todos los permisos para abrir el aeropuerto. Todos. Tenemos forzosamente que volver a pasar por la solicitud, pruebas, etcétera, para volver a obtener todos los permisos, o esos permisos pueden ser válidos. Eso es lo que hay que estudiar. Entonces vamos a intentar ser avispados en el sentido de movernos con lo que tenemos, que quizá nos puede dar mucho más de lo que nos dé aquello que está por llegar. Pero los estudios que se realizaron, por ejemplo, el de viabilidad económica, haciendo un estudio sobre el tráfico de pasajeros que podría haber en ese aeropuerto internacional, a día de hoy quizás esos datos sí que estén desfasados, quizás sería necesario renovarlos. No lo sé, pregunto. Hombre, yo pienso que se han ido actualizando con el paso del tiempo. Fíjense que hay un dato que nunca vamos a conseguir tener de forma meridiana, pero sí muy aproximado, y es el dato que nos da cuántos pasajeros origen-destino Murcia vienen a través del aeropuerto de Alicante. El aeropuerto de Alicante va a batir el récord absoluto de la historia este año y va a rozar posiblemente los 11 millones y medio de pasajeros. Se convierte en el tercer aeropuerto del país. ¿Cómo es posible que un porcentaje alto, muy alto, de esos pasajeros vengan a Murcia y salgan de Murcia y no seamos capaces de tener un aeropuerto? Eso es un dato más añadido a lo que le decía antes, que creo, y no le puedo hablar del porcentaje exacto porque no lo conocemos, ya le digo en este momento, pero indiscutiblemente no bajaría nunca del 25% del dato que le da. En el tema, antes lo ha mencionado, en el tema de Aeromur, quedaron atrapados, por decirlo de alguna manera, empresarios murcianos, ¿no?, en ese proyecto. Entiendo que ahora hay otros empresarios que quieren apostar por el aeropuerto, que van a ser valientes, van a apoyar a la CROE, porque la CROE no irá sola, es que un grupo empresarial quiere empujar hacia la apertura del aeropuerto de Corbera. En Murcia tenemos las mejores empresas y los mejores empresarios de España, pero posiblemente no de España, sino de Europa. Yo lo defiendo así porque yo soy su presidente. Perdón, pero claro que los hay, los hay y en cantidad. Aquí se trata, mi padre me decía, y creo que muy acertadamente, que el empresario normalmente, al menos él lo veía así, no quiere que le den, pero tampoco que le quiten, ¿no? Y eso lo hacía en aquel momento en clara alusión a la enorme cantidad de impuestos que se pagaban en este país. Yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, el empresario, yo desde luego también lo pongo en práctica, no quiero que me den, pero que no me quiten. Déjenos trabajar, déjenos que podamos operar, déjenos que podamos continuar y pónganos las menos trabas posibles, dentro de la legalidad, dentro del cumplimiento estricto de la ley, por supuesto, pero las menos trabas posibles.
Con todo ello yo le diré que sí que hay muchos empresarios que podrían tirar del carro en eso y en otros proyectos que también están estancados. Bueno, otro proyecto, por ejemplo, el de la Paramount, ¿nos tenemos que olvidar ya de él? Ese proyecto, pues mire, con total sinceridad le diré que está en una situación mala en este momento porque la empresa pues no está en un momento precisamente álgido y es una situación preocupante y al mismo tiempo también es una pena, ¿no? Porque el proyecto era muy bonito, un proyecto, pero no puede ser, de momento no puede ser y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Ahora mismo está paralizado. Se acaban de reunir con las entidades financieras para las cuestiones de crédito. ¿Cómo vamos en este sentido? Pues mire, le voy a decir una cosa. Por primera vez, yo critiqué claramente a la banca en general. Yo dije que la banca se había marchado y la banca se fue. Y eso es obvio, ¿no? La banca, con el comienzo de la crisis, no solamente en sectores puntuales como podía ser construcción, inmobiliario o promoción. No, la banca es que prácticamente desapareció, y así se lo dije el otro día en un encuentro que tuve con todos los bancos más importantes que operan en la región y a todos sus responsables máximos. Sin embargo, también les dije que les felicitaba porque en el último año, fundamentalmente, año y medio, la banca ha vuelto. Y entonces, pues igual que se dice que la banca se ha ido, hay que reconocerle que la banca ha vuelto. La banca está haciendo un esfuerzo en la región de Murcia importante para que no haya ningún proyecto empresarial viable que se quede fuera del sistema financiero. Yo se lo puedo garantizar. La morosidad, que era otro asunto que les tenía muy preocupados a los empresarios. La morosidad ha bajado de una forma muy importante. Eso quizá también ayude a que la banca vea de otra forma esa posible concesión de crédito. Pero yo, de una forma prudente, evidentemente, pero sí satisfecho, le puedo decir que la banca está operando con normalidad y ha vuelto a la línea de donde tenía que estar y a lo que se tenía que dedicar, que es fundamentalmente a comprar y a vender dinero. Así lo están haciendo y sí que es cierto que podemos decir, bueno, es que ahora resulta que el Euribor el otro día marcaba un hito histórico a la baja del 0,12 o 0,13%, ¿no? Eso yo no lo he vivido en la vida. Pero también es cierto que los márgenes de la banca se han estrechado de tal forma que incluso en algunos momentos pues ni siquiera como negocio le convenga vender dinero o prestar dinero, porque los diferenciales son mínimos. Sin embargo, las entidades financieras lo están haciendo. Entonces, eso es algo que es plausible y hay que agradecerle ese esfuerzo que han realizado, aún a pesar de tener que aguantar, en algunos casos también, pues situaciones que no les corresponden, ¿no? Como cuando se les achaca el tener que, en fin, que son los que echan a la gente de las casas porque no han pagado y todas estas cosas y tal, ¿no? Creo que hay que tener la justa medida para reconocer lo que hacen bien, igual que no se ha reconocido cuando lo han hecho mal, y por lo tanto yo lo digo. Bueno, pues con este panorama tenemos ya las elecciones generales casi aquí, ¿no? Estamos viendo claros ejercicios de precampaña electoral durante esta última semana aquí en la región de Murcia, visita del propio presidente del Gobierno, 4 ministros, bueno, también el líder del Partido Socialista, Ciudadanos, en fin. ¿Qué le parece a usted todo este desfile que hemos tenido aquí en la región? Yo me pregunto siempre, ¿cuándo volveremos a verlos otra vez? ¿No? A lo mejor en campaña no viene. Pero bueno, Murcia es una región muy peculiar, es uniprovincial y por lo tanto tenemos muchísimos sectores de gran relevancia, ya lo hemos comentado antes, el sector agroalimentario, el sector servicios, el turismo, etcétera, y si se da cuenta, pues todas las visitas se producen un poco de personajes que, aparte de los grandes líderes, que están muy entrelazados con sectores, ministros me refiero, etcétera, ¿no? Estamos en precampaña y eso es normal que pase. Yo lo que me gustaría es que cuando vengan a Murcia vean en qué situación está Murcia, cuáles son las exigencias que tiene Murcia y cuáles son las exigencias que se les plantean y que luego las lleven a su desarrollo. Es decir, yo creo que el político típico de que voy, prometo y me largo y ahí se queda lo que he dicho, yo creo que cada vez tiene menos recorrido. Hoy día decir en público y de forma clara como están diciendo ciertas cosas, pues yo creo que hay que tomar nota, ¿no? Hay que tomar nota y saber a lo que se han comprometido para que luego, si no
lo realizan, pues que podamos castigarles nuevamente, no votándoles, ¿no? Yo aquí destaco simple y llanamente que me preocupa mucho la situación del agua. Me preocupa muchísimo la situación del agua porque no hay una unidad de interpretación, ni mucho menos. Y eso de cara al futuro puede ser muy preocupante. Por tanto, tendremos que ser muy vigilantes a la hora de qué opción política, que eso es algo totalmente libre, evidentemente, tiene el pueblo de la región de Murcia, pero en materia del agua, que quizás sea el principal problema de cara al futuro, tendremos que estar muy avispados. Sí, bueno, nos ha llegado el trasvase, que no es trasvase 0, es trasvase 0,5, es un matiz, como dicen los agricultores, para regar las macetas. Sin embargo, bueno, hemos ya empezado no a ver los programas enteros, pero sí algunas declaraciones de intenciones, y siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Un poco vamos a hacer un gran pacto nacional del agua escuchando a los técnicos. Bueno, así llevamos 20 años escuchando a los técnicos, que al final no sé si se les escucha, y con ese gran pacto nacional del agua o lo que sea, que tampoco nos saca de las disputas entre territorios o del tema del agua como un arma electoral. Mire, nos ha costado, como decimos aquí, Dios y ayuda, alcanzar el acuerdo que se firmaba en Madrid ahora hace aproximadamente un mes para conseguir que se respetara el trasvase Tajo Segura dentro del respeto al memorándum, evidentemente. Sabíamos ya que el trasvase iba a ser 0 porque estamos en el límite justo donde no se puede trasvasar, pero necesitábamos otras alternativas, ¿no? Las alternativas por las que se han estado trabajando muchísimo en los últimos meses e incluso años, diría yo: agua desalinizada, el precio del agua desalada, poner en marcha las desaladoras al 100%, llevar las conducciones, es decir, realizar las infraestructuras necesarias para poder llevar ese agua con las impulsiones necesarias a las zonas de cultivo. Pues todo eso se ha conseguido muchísimo, pero se ha conseguido en un plazo de tiempo que, cuando uno mira atrás, dice: ¿por qué no ha podido suceder esto hace un año o hace año y medio, ¿no? Pues es cierto que en los últimos 4 meses se ha conseguido, y se ha conseguido dar un paso importante, que no definitivo. Le hemos puesto al enfermo una inyección para sobrevivir unos meses. Y hablamos de unos meses. Y esos meses además pasan muy rápido. Si no llueve en esta región, y no tiene pinta de hacerlo, tendremos exactamente el mismo problema dentro de 3 meses, aproximadamente. Entonces, ese gran plan que yo también he oído que han dicho los líderes que han pasado por esta región en la última semana, pues yo creo que lo que decía, tenemos que tomar nota y sobre todo tendremos que ser exigentes para que cumplan lo que han dicho. Vuelvo a insistir, aquel que viene, se pasea en una multitud, abrazos, besos y tal, yo creo que eso ya está pasado de moda. Aquí se viene a trabajar, a cumplir lo que se promete y a que los demás sean vigilantes para que esos compromisos se cumplan y se exijan. En ese sentido, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que estuvo aquí en este plató hace unas semanas, decía que en este asunto, en la materia del agua, y buscando también el criterio de los técnicos, el problema que había habido siempre es que había habido mucha contaminación política, mucho ruido político. Bueno, puede ser, yo no voy a decir que no, pero nosotros tenemos la obligación de traer agua, y el agua tiene que venir de donde sea, y él, primero, o por delante quizá de nadie, tiene que luchar para que eso suceda. Me da la impresión de que quizá podíamos haber hecho algo más. A partir de ahora ya no hay vuelta atrás, a partir de ahora hay que coger el camino recto, cogernos de la mano, entrelazados y conseguir el objetivo. Pero ¿quién parte no ha hecho del suficiente? objetivo. Porque dice que... Yo creo, pues todos, vamos, desde el momento en que hay un partido en el gobierno que promete un plan hidrológico nacional y no lo cumple, ya a partir de ahí se desmorona todo como un castillo de naipes, absolutamente. Entonces, si el presidente del gobierno, yo lo digo, el presidente del gobierno actual prometió que iba a realizar un plan hidrológico nacional, el gran plan hidrológico definitivo nacional, y no lo ha hecho, no lo ha cumplido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es que el anterior tampoco lo hizo y también lo había prometido. Y así llevamos 3, 4 o 5 legislaturas. Que vengan ahora a contarnos lo mismo, ya empezamos a no creérnoslo, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, aquel que esté dispuesto a ayudar en las líneas que estamos marcando, alternativas a ese plan hidrológico, que en caso de que sea visible algún día tardaría mucho en el tiempo en conseguirse, vamos a poner el remedio ya,
a lo que sucede para que luego, si hay que hacer un plan hidrológico nacional, que por supuesto se haga porque lo vamos a apoyar sin ningún género de duda. Bueno, se nos va a ir agotando el tiempo. Vamos a hacer unas cuantas preguntas en materia de economía y de trabajo con el tema este de la proximidad del 20 de diciembre, sobre todo pues, para conocer sus impresiones de los primeros globos sondas esos que se van lanzando cuando uno va presentando el programa electoral. Por ejemplo, el PSOE dice que va a derogar la reforma laboral completa y que quiere negociar un nuevo estatuto de los trabajadores. ¿Qué le parece? Yo me parece que cuando llegue al poder, si es que llega, pues es posiblemente cambio de opinión. La reforma, usted decía antes que el crecimiento de Murcia no se estaba viendo reflejado en un crecimiento de empleo. ¿Tiene parte de culpa la reforma laboral? Yo es que hubiera profundizado muchísimo más en la reforma laboral. Sí, yo creo que sí, que un poco de parte de culpa sí. Pero no por menos, sino por más, ¿no? Efectivamente, pero por una cuestión muy sencilla. Y fíjese que yo siempre pongo ejemplos como el de los Países Bajos, Holanda o Bélgica, fundamentalmente Holanda, donde es que tenemos que distinguir qué es lo que aquí no hemos hecho, el empleo precario o el empleo indefinido. El empleo precario ha existido siempre, hay que procurar que cada vez sea menos. Yo creo que se está consiguiendo que cada vez sea menos, de la misma forma que se está trabajando muchísimo para conseguir la igualdad en el empleo, igualdad hombre-mujer, mujer-hombre. Holanda tiene un 50% de empleo a tiempo parcial, prácticamente, 48,5, 49%. Holanda no tiene paro, la tasa de paro en Holanda es el 7%. Entonces, bueno, algo tendrá el sistema que tienen ellos allí que está funcionando. Pues chicos, pues copiemos lo que más nos interesa. ¿Qué quiere decir esto? Reforma laboral más profunda, sí. ¿Por qué? Porque cuanta más libertad le dé al contratante, es decir, al que necesita contratar en ese momento a alguien que está desempleado, evidentemente dejará de estar desempleado y estará trabajando. Y cuanto más tiempo y más facilidades tenga el empleador para contratarle, pues mucho más tiempo podrá tenerlo. Pero no es el empleo estable del que hablaba usted antes. Bueno, vamos a ver, son dos cosas distintas. Ahora me había preguntado si era o no un problema, sí. Y yo le digo que sí. El empleo estable es el objetivo prioritario. Mire, nos hemos sentado a trabajar con los sindicatos, vamos de la mano con ellos permanentemente, con los dos sindicatos mayoritarios. Estamos de acuerdo prácticamente en el 90% de lo que hay que acometer. Quizá discrepemos en el tema de la reforma laboral en cuanto a su profundidad y a su extensión, pero en el resto estamos de acuerdo en todo. Incluso en el ejemplo que le acabo de dar. Otra propuesta está en este caso de Ciudadanos. Desde Ciudadanos abogan por un contrato único, indefinido y con indemnizaciones en caso de despidos pues, en función de la antigüedad de los trabajadores. ¿A ustedes qué les parece? A mí me parecería estupendo siempre y cuando, vamos a ver, yo no conozco a ningún empresario, a ninguno, que contrate a alguien para despedirlo al día siguiente. Yo no conozco a ninguno, o al mes, o a los 2 meses. Yo conozco al empresario que puede contratar indefinidamente, conozco al empresario que puede contratar a tiempo parcial, porque es el tiempo que necesita y que puede dar y generar trabajo. No conozco a nadie que lo haga con un interés particular por un motivo o por otro. Que se pudiese hacer siempre indefinido, ojalá sea así, pero eso es una utopía difícil de aplicar en este país, mientras que la economía no cambie a mejor, mucho más, y fundamentalmente que esa tasa de paro sea muy inferior a la que tenemos actualmente. Estamos todavía hablando del 23%. Eso es prácticamente utópico. Me permite, José María, pero sí se conocen casos de empresas que contratan a una persona un año, la dejan de contratar durante un año, o sea, es que van por partidas, contrato a estos trabajadores un año, al año siguiente contrato a otros, vuelvo a contratar a los de antes para evitar pagar indemnizaciones, para no tener que hacerlos indefinidos. Eso sí existe, es una realidad de esta región que sufre mucha gente. Si existiera, y no le digo que no. Yo también digo siempre lo mismo, que aquel empresario que en un momento determinado cumpla una ilegalidad, que son muy poquitos los casos, y tenemos recientemente uno muy ejemplarizante que ha sido el de Díaz Ferrán, que como usted sabe cometió una ilegalidad enorme, bueno, en otro ámbito y está en la cárcel. Yo lo aplaudo y me parece perfecto y punto y pelota, no porque ese empresario le voy a defender, ni muchísimo menos, faltaría más. Hágase lo necesario para que el empleador emplee el tiempo que necesite, y si se profundiza en la reforma laboral y se deja prácticamente la flexibilidad total para poder contratar de la forma que se necesita, yo estoy convencido de que el empleo empezaría a ser mucho más estable y sobre todo quedarían muchos más contratos indefinidos.
Imagino, José María, que el truco, entre comillas, sería, yo no entiendo nada de economía, pero bueno, la flexibilidad y luego unos mecanismos muy fuertes de autocontrol para que no se produzcan abusos con los trabajadores, porque uno cuando dice flexibilidad laboral dice, jolín, con los empresarios, ya quieren tener manga para hacer lo que quieran. Entonces tendría que ser la flexibilidad, por supuesto, porque entiendo, si te ponen el pellejo un empresario, te lo tienes que pensar muy mucho, si lo pones de esta manera, lo que tienes que pagar de indemnización, si no tienes beneficios y tal. O sea, que por ahí lo entendemos. Pero luego en el pellejo del trabajador, ¿qué me protege de un empresario que pueda ser? Porque un indeseable que hay en todas las profesiones, ¿no? Tienen que haber algunos mecanismos, porque el trabajo es una cosa tan delicada para lo que nos da de comer y lo que nos permite tener una vida social aceptable, ¿no? Pues que no haya nada que nos vaya a traer problemas, ¿no? Mire, existen las patronales, pero también existen los sindicatos. Entonces, ese seguimiento que se le hace a toda la contratación laboral y de donde puede emanar la información para saber cuántos contratos hay de un tipo, de otro y de otro, está precisamente, nace precisamente en estas organizaciones, en los agentes sociales, que son los que están reconocidos incluso por la propia Constitución. Quiero decir que esa fórmula existe y esa fórmula de controlar existe, lógicamente. Yo lo vuelvo a decir, y desde luego a nivel de la región de Murcia, yo no conozco a ningún empresario que quiera hacer algo o que vaya en contra de la ley. A fecha de hoy, el día que lo conozca, seré el primero en denunciarlo, sin duda ninguna. Estamos hablando de generar esos empleos de calidad. Usted decía que iban de la mano junto a los dos sindicatos mayoritarios, junto a UGT y Comisiones Obreras. Hace unas semanas vimos, pues quizá la imagen, ¿no?, que mejor puede reflejar eso, que es esa reunión que ustedes mantuvieron con el presidente de la comunidad para iniciar ese diálogo social de cara a generar esos puestos de empleo de calidad aquí en la región de Murcia. Sí, es el objetivo principal, no el único. O sea, la apertura del diálogo social, que había estado pues un poco paralizada, abarca una serie de acciones y de puntos determinados, donde el más importante es la apuesta por el empleo, por la creación de empleo y por el empleo de calidad. Si usted analizara las palabras que dijo el presidente, las que dije yo y las que dijo, no que me ponga yo por delante, pero bueno, las que dije yo y las que dijeron los dos representantes sindicales allí, pues no variaba prácticamente nada. Es decir, el interés es el mismo, la idea es la misma y el objetivo es el mismo. Ahora vamos a intentar ponerlo en marcha. Yo tengo confianza, y esto ya no es una percepción muy personal, yo tengo confianza en que en la medida que la economía siga mejorando y en la medida en la que esa lacra de desempleo pueda ir reduciéndose un poco, yo creo que se va a generar riqueza y empleo a un nivel mucho más acelerado del que se está produciendo ahora. Nos tenemos que marchar, aunque nos hemos preparado aquí una entrevista para tenerle 2 horas en plato, por lo que veo. Me dejo la última pregunta, la mejor para el final, a ver qué le parece. No, le quería preguntar por el tema este de Ciudadanos, que ha pedido que usted como que no hable tanto, que no haya injerencias políticas desde el mundo de la empresa, ¿verdad? Que yo creo que tenía su cara y su nombre. ¿Qué le pareció esas declaraciones? Las conoce, ¿no? Sí, yo conozco las declaraciones, yo conozco lo que pasó, lo que sucedió, y también conozco una llamada que me efectuaron posteriormente, es decir, para aclarar que no habían dicho eso. Entonces yo creo que hay un poco, como dicen los ingleses, ¿no? 50-50, es decir, que había una parte de realidad, pero luego había una parte que se había adicionado. Y yo no pongo en duda, por supuesto, la veracidad de aquello, porque no creo que haya ningún periodista que intencionadamente diga algo o añada algo de motus propio. En cualquiera de los casos, le diré, aquello quedó aclarado, a mí me lo hicieron llegar y transmitir de forma directa, pero en cualquiera de los casos, quien pretenda que el presidente del CROE no diga o transmita lo que piensa como presidente de la Confederación, que no se esfuerce en coger el teléfono y llamarme, porque se equivoca. Pues eso está muy bien, porque siempre es importante, ¿no?, escuchar todas las opiniones, todas las versiones, y luego que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Totalmente correcto. Bueno, pues José María, ha sido un placer. Nos encanta hablar con usted, por eso le traemos a nuestro programa. Estamos encantadas. Y nada, desearle que siga llevando el timón de la CROE con acierto y que venga cuando desee a esta casa. Yo un auténtico placer, agradecido, y
contar conmigo cuando queráis. Me despido también aprovechando, aunque falta un poco, no sé si os veré antes o no, que las fiestas sean muy agradables, que lo paséis muy bien, sobre todo el puente este primero y luego ya el resto de la Navidad. Y que estoy a vuestra disposición. Empezáis antes la Navidad. Los empresarios empezáis antes la Navidad, ¿no? A prepararla, tenemos que calcular. Pero no, sí, muy agradecido, un placer auténtico y a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, José María, gracias a ustedes por seguirnos y recordarles solo que tienen una cita con nosotras el martes que viene. Hasta entonces, sean felices.